Hola, 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 señoras y señores, hola, ¿cómo están, comunidad? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Fíjense que estaba leyendo, yo me imagino que muchos ya vieron esa noticia, de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estaba diciendo, ay, que a veces realmente toda esta gente, todos estos que dominan el mundo y toda esta gente que está en Estados Unidos dirigiendo todas estas operaciones que se hacen a nivel mundial para beneficio de, del imperio. ¿Verdad? Cuando yo me refiero a estas cosas, yo no estoy hablando del pueblo norteamericano, ni de su cultura, ni de sus tradiciones. El pueblo norteamericano tiene mi respeto y tiene el cariño que tiene cualquier pueblo del mundo, pero entendamos que hay una élite que es la que dirige ese país y es la que dirige ese imperialismo. Una élite que nosotros vemos y una élite que no vemos, que están en la sombra. Ese es el famoso Deep State o el Estado también en la sombra se le conoce. Yo estaba diciendo Trump, ¿se acuerdan ustedes en campaña? ¿Se acuerdan ustedes la campaña de Trump cuando Trump decía, cuando llegue a la presidencia en 24 horas resuelvo el conflicto de la Federación Rusa contra Ucrania? ¿Verdad? No es mi intención aquí hablar de historia, de cómo, por qué se dio esa guerra y ni cuál es el asunto. Esa intervención militar que desplegó Rusia hace, hace un par de años ahí. En el 2022 arrancó, si no me equivoco, en febrero fue esto. Pero vamos a ir por partes. Por ejemplo, se pagó la publicidad de los medios de comunicación, ¿verdad? Que el que tiene la llave de los medios de comunicación es el imperio norteamericano y se pagó para que en el mundo entero se hablara a favor de Ucrania y en contra de Rusia. Y se pusiera como que Ucrania es una viejita de 90 años cruzando la calle y Rusia va en un carro 4x4 de esos modificados y con intenciones de atropellarla. Ucrania tiene mucho poderío militar. Mucho poderío militar. Pero resulta también que hay arreglos que se tenían y que no se observaron y que le preocuparon a la Federación Rusa por un posible ataque dirigido por sus enemigos. Rusia considera al Pentágono, ¿verdad? Al grupo militar, al consorcio militar norteamericano, Rusia lo considera como su enemigo. No al pueblo norteamericano, sino que al consorcio militar, que tiene un poder enorme en Estados Unidos. Y además considera que la OTAN, porque la OTAN, el pacto de Varsovia, era el pacto promovido por lo que se conocía antes como la URSS después de la Segunda Guerra Mundial, y la OTAN era el pacto promovido por la organización promovida por Estados Unidos. Y fíjense que bien interesante porque ahora volviendo ahorita en el contexto para que vayamos teniendo como ciertas ideas, no para que tenga claro porque es como que yo tuviera la razón y usted tiene que pensar igual que yo, no se trata de eso, sino como para tener ciertos elementos de este asunto, porque a Rusia no le conviene, por ejemplo, que le pongan una base de misiles en, en Ucrania, o que Ucrania sea admitida en la OTAN, cuando las negociaciones siempre fueron que Ucrania no iba a ir a la OTAN y que no iba a tener el sistema de misiles, porque eso preocupaba a Rusia. Usted me puede estar diciendo ahorita, si usted es de las personas que siempre está de acuerdo con lo que hace Estados Unidos y en contra de las naciones que Estados Unidos no le simpatizan, entonces le haría esta pregunta. Imagínese que en México ahorita cuando Estados Unidos con su administración nueva, con Donald Trump, le quiere imponer el arancel del 25% y quiere militarizar la frontera y regresar a los mexicanos y poner los marines ahí en la frontera, o sea, hacer una actividad hostil totalmente contra México. Imagínese usted que México llegara a un convenio militar con China o con la URSS para que China o la URSS pusieran bases militares en territorio mexicano y además pusiera un sistema de misiles en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Qué cree usted que haría? Solo dígame usted, así, pensando, ¿qué cree usted que haría Estados Unidos?
Ve que a veces nosotros nos dejamos manipular la cabeza por lo que los medios de comunicación que manejan la agenda globalista, que son contratados por la agenda globalista, nos quieren meter en la cabeza. ¿Se acuerdan ustedes que ya no podía haber un partido de las ligas europeas, ni un partido de la Champions, si no estaba la banderita de Ucrania y que todos eran malos y que Ucrania era buena de la película? ¿Recuerda eso? Bueno, eso intentaban venderlos la idea de que aquí no había ningún tipo de lógica, que Rusia está invadiendo Ucrania porque se quería apoderar de Ucrania, y se pasan por alto estos temas o estos tópicos que les estoy señalando, y que les estoy poniendo un ejemplo que es bien interesante, como un ejercicio mental. O sea, ¿qué haría Estados Unidos si México o Canadá, póngale, Canadá, en su frontera pusieran bases militares extranjeras de China o de Rusia, y además se intenta instalar un sistema de misiles? ¿Recuerdan ustedes en la década del 60, aquella famosa crisis a principios de los 60, la famosa crisis de los misiles? ¿Recuerdan? El mundo se iba a incendiar porque Estados Unidos no iba a permitir que en Cuba se pusieran misiles rusos, que se fabricaran misiles rusos, que se instalaran misiles rusos, porque prefería acabar con la humanidad, arrasar en una guerra nuclear, porque se sentían amenazados. Bueno, lo mismo sucede con otras grandes potencias, pero aún así estas grandes potencias no nos están llevando a la humanidad a una guerra. Yo les he puesto de ejemplo que Estados Unidos maneja un promedio de 900 bases militares en el mundo, en casi 80 países, y que China, que es un gran país que tiene la misma extensión superficial prácticamente que Estados Unidos, casi 10 millones de kilómetros cuadrados, y además tiene 1.450 millones de habitantes. Y de las riquezas que tiene, como de ser la reserva de tierras raras más grande del planeta Tierra, que ya vamos a hablar de las tierras raras más grandes del planeta Tierra, solo tiene 3 bases militares. Una la tiene en un país en África, ¿verdad? Tiene una base naval ahí, y tiene 2 bases en 2 países que son fronteras con China. O sea, tiene 2 bases en Asia y una en África. Estados Unidos tiene 900. Para que usted vea cómo se manipula la información, y Estados Unidos a Ucrania la administración Biden le metió $300 mil millones en este conflicto. Imagínense, recibieron $300 mil millones. Ese dinero no se lo dan a los contribuyentes, y es dinero de los contribuyentes. Ese es dinero que puso el pueblo norteamericano. Pero no se lo dan a los contribuyentes, por ejemplo, en medicina gratuita, en atención médica gratuita, en atención dental gratuita, ¿verdad? Hay que pagarlo. Van a decir, ahora las ambulancias van a ser gratuitas. Sí, hay un gran sistema de ambulancias en Estados Unidos, probablemente el mejor del mundo, pero es bien carísimo. En las películas se mira como que solo llegan a sacar a la gente en sus casas cuando están enfermitos. Después le llega la factura a usted como de $800 por haber llegado esa ambulancia. Pues recuerda usted lo que le dije al principio del video. ¿Cuál fue la promesa de Trump? Que en 24 horas acababa con el conflicto. Pues no va a acabar con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Más bien ahora le conviene que se extienda, porque dice que quiere que Ucrania le dé el acceso a las tierras raras. Las tierras raras estamos hablando de minería, o sea, son propiedades donde hay grandes cantidades, extensiones de tierra, donde hay rocas, pero que contienen minerales que son considerados como raros, que son minerales que se pueden utilizar en la computación, en los celulares que actualmente nosotros usamos, en vehículos eléctricos, o sea, en productos electrónicos que son caros. Pues Rusia era el malo de la película, y Trump le va a poner fin en 24 horas, pero ahora Trump quiere las tierras raras por el dinerito que se le ha dado y por el dinero que probablemente le dé más adelante. O sea, usted está viendo de qué se trata esto. Este es el negocio de la guerra. Aquí no hay buenos ni malos. Aquí solo hay gente haciendo negocios, gente buscando ganancias, y no es el ciudadano común y corriente que obtiene esta ganancia. Estas ganancias se quedan en las grandes corporaciones, que son los que financian a los políticos y son los que nos lavan el cerebro a través de los medios de comunicación. Ya fue claro, Trump quieren las tierras raras de Ucrania.
Bueno, seguiremos platicando después. Recuerden, Jehová es Dios.